Bueno, mientras usted se va moviendo, vamos a hablar acerca de Dios y por ende vamos a ser muy dinámicos con la enseñanza. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Creador. Déjeme decirle esto, la Escritura no fue escrita para demostrar que Dios existe, ¿correcto? Y eso tenemos que tenerlo muy en mente. La Escritura no está diseñada para demostrar que Dios existe, sino para mostrar todo el amor de Dios, pero nunca fue diseñada para demostrar que Dios existe. Ahora bien, cuando hablamos de Dios, vamos a, entre los hermanos ahí en la pantalla, pero cuando hablamos de Dios estamos hablando del Creador, y quiero que vaya conmigo, ahí está el estudio de Dios, ¿correcto? Le quise poner estudio de Dios porque se le conoce como teología. Todo lo que implica lo de Dios es teología, que teos en griego es o theos, y gia es el logos o el estudio de Dios, ¿correcto? Así de que van a escuchar palabras como esta. Sigamos a la otra. Dentro del estudio de Dios tenemos, y es necesario hacer mención esto, que cuando hablamos de Dios estamos hablando del Shema. El Shema es como el lema, digámoslo de esta forma, del pueblo de Israel, ¿no? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, o sea, no son muchos dioses, sino es un Dios. Y cuando hablamos de un Dios, Él nos diferencia de muchos dioses. Cuando miramos Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 12, cuando dice que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, ¿correcto? Y Ur de los Caldeos era politeístas. La palabra politeístas es una adoración a muchos dioses, ¿correcto? Nosotros nos caracterizamos porque somos monoteístas. La palabra mono, uno, y teístas es Dios, o sea, adoramos y tenemos solamente a un Dios, ¿correcto? ¿Quedaron claros esos conceptos entre politeísta y monoteístas? ¿Todo está claro? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Amén. Sigamos a la otra. Ahora bien, para hablar de Dios, hay ciertos atributos, ¿no? Uno, atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son aquellas cualidades que solamente le pertenecen a Dios, ¿correcto? O sea, lo que hace a Dios en su esencia, esos son atributos incomunicables. También se le conoce como la teología propia de Dios. También tenemos atributos incomunicables, que son los atributos de Dios, pero también tenemos dentro de esos atributos, tenemos los atributos comunicables. Que los atributos, quiero ser muy específico, los atributos incomunicables son los que solamente le pertenecen a Dios, los omnis, ¿correcto? Y los atributos comunicables son los atributos que Él los tiene, pero que también nosotros los tenemos. ¿Estamos en eso? Un versículo bíblico, Génesis 1:26, ¿correcto? Él nos hizo a su imagen, no nos hizo igual a Dios, nos hizo a su imagen, que es diferente a ser igual, ¿correcto? ¿En qué área somos semejante a Dios? Uno, que Dios tiene moralidad, también nosotros tenemos moralidad. Dios se enoja, también nosotros nos enojamos. Dios se aira, también nosotros nos airamos, ¿correcto? Dios ama, también nosotros amamos. En esas áreas somos semejantes a Dios, ¿correcto? Por eso a eso se le conoce como los atributos comunicables, porque esos atributos los tiene Dios, pero Él lo comunica con la creación también. Amén. Usted vaya anotando las preguntas y me las va haciendo al final y ya nos hacemos bolas al final. Ahora bien, sigamos a la otra. Cuando hablamos de los atributos incomunicables de Dios, estamos hablando, pueden haber más como la impecabilidad, puede haber más como la ah, coexistente, pero tenemos a un Dios, ¿correcto? Dios es omnipotente, o sea, que Dios todo lo puede, ¿correcto? Dios todo lo puede. Nahum dice que Él navega o pasea por la tormenta. ¿Han leído eso? Que Él pasea por la tormenta. Pero también tenemos la inmutabilidad de Dios. La omnipotencia de Dios significa que Él todo lo puede. O sea que no hay nada imposible para Dios, ¿correcto? Y eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque cuando estaban los faraones con Moisés, ¿se acuerdan? Perdón, los magos con Moisés. Moisés hacía un milagro, también los magos lo hacían, pero llegó a un punto donde los magos no pudieron hacer lo que Moisés hacía a través de Dios mismo.
porque si hay algo que se le caracteriza a nuestro Dios es que es un Dios omnipotente, que Él todo lo puede. No hay cáncer, no hay enfermedad que Él no pueda curar ni sanar. A través de la historia bíblica hemos visto que Él ha levantado muertos, ¿correcto? Así de que Dios es omnipotente, pero también Dios es inmutable. ¿Qué significa la palabra? La inmutabilidad de Dios. Significa que Él no puede cambiar, ¿correcto? Que Él es incambiante, que Él no puede cambiar. Pastor, entonces, ¿qué quiere decir con aquel versículo de Génesis cuando dice que al ver la maldad de la gente, Él se arrepintió? ¿Correcto? Entonces, pastor, ¿es inmutable o no es inmutable? La palabra arrepentimiento bajo el contexto de Dios está mal traducida porque Dios no se puede arrepentir de algo que Él no ha hecho, ¿correcto? Entonces la palabra correcta en la interpretación en Génesis es que a Dios le dolió en su corazón ver la maldad del hombre, que por más que Dios trató, Él no... ah, él no puede hacer más, ¿correcto? Más que eso. Pero la inmutabilidad es que Dios no puede cambiar de parecer. Él tiene un propósito. Su propósito ha sido desde el principio de la humanidad. Por eso dice Samuel Pérez Milos, me encanta la palabra de Samuel Pérez Milos. Samuel Pérez Milos dice que antes de Dios hacer la creación, el primero dijo, hágase la redención. Porque Dios tiene un propósito en la vida para el ser humano, ¿correcto? Y el propósito es de dar a su Hijo unigénito para que nosotros diéramos o tuviéramos vida por Él, ¿correcto? Tenemos la omnisciente, que Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir? Que Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Tenemos que Él es omnipresente, ¿correcto? Dice el profeta, si me fuera a lo alto, ahí estás tú. Si me fuera a lo bajo, ahí estás tú. Si me escondieras, ahí estás tú. Por eso, cuando hablamos de Jonás, a mí me llama mucho la atención que Jonás, siendo un profeta de Dios, Jonás siendo un hombre de Dios, desconocía este atributo de Dios, que donde quiera que, si él se iba a Nínive, ahí iba a estar Dios, ¿correcto? La ingenuidad de Jonás llama mucho la atención, pero también Él es omnipresente, Él es eterno. ¿Qué significa que Él es eterno? O sea, que Él no cambia, que Él permanece, o sea, que Él existe por sí mismo. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que tenemos, un Dios que es omnipotente, un Dios que es inmutable, que Él no puede cambiar, un Dios que todo lo sabe, un Dios omnipresente. Creo que si hay un salmos que caracteriza o que evidencia estos atributos o la deidad de Dios, es el Salmo 139. Quiero que vaya conmigo al Salmo 139. Ah, Salmo 139 me llama mucho la atención porque tal vez no se citan todos los capítulos, todos los atributos, perdón, de Dios, pero sí algunos atributos que se evidencian a mi punto de vista en Salmo 139. Lo tenemos. Mire cómo dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, me has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué atributo se mira ahí? Tú conoces mis pensamientos. ¿Cuál atributo de Dios está evidenciando el escritor? ¿Cuál? Omnisciente, correcto. Tú conoces mis pensamientos, ah, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos, pues aún no sale la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, es la omnipresencia de Dios, ¿correcto? O sea, en el Salmo 139 podemos evidenciar la mayoría de los atributos incomunicables de Dios. Ahora bien, sigamos más adelante. Tenemos también atributos que describen el ser de Dios. Primer punto, y aquí vamos a entrar en mucha polémica, ¿correcto? Por eso me gusta a mí dar clase, porque en las clases entramos a polémica. Una de las cosas que debemos de entender es que a Dios no se le puede ver, ¿correcto? Si usted tuvo una visión que yo vi a Dios, pastor, déjeme decirle, o comió muchos burritos o muchos tacos, pero bíblicamente usted no puede ver a Dios. Usted ni yo podemos ver a Dios. Aún yo dudo que podamos escuchar la voz de Dios todavía, menos en esta carnal y en esta carne que estamos ahorita. No podemos escuchar la voz de Dios. Cuando leemos Éxodo 20, podemos ver de que la voz de Dios no es como usted la piensa. Da temor la voz de Dios, o sea, no es cualquier cosa. Pero, primer punto, en Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, ¿correcto? Dios es espíritu, punto número uno, Dios es espíritu. En pocas palabras, a Dios no se le puede ver porque Él es espíritu, Él es agenérico.
O sea, Él no tiene género, Él es espíritu. Entonces la pregunta surge, entonces sigue la pregunta, pastor, y sigamos a la otra, porque eso es lo bonito de la enseñanza. Pastor, y si a Dios no se le puede ver, ¿qué fue lo que vio Moisés? ¿Correcto? Cuando en Éxodo 33, ¿se acuerdan? Que dice que Dios y te pondrás en una roca, en la hendidura, y tú solamente verás que mi espalda, ¿correcto? Pero si a Dios, pastor, si Dios es espíritu, y veamos el versículo, Génesis, Éxodo 33, dice, dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Entonces, pastor, usted se está contradiciendo cuando dice que a Dios no se le puede ver, pero que a Moisés pudo ver algo de Dios. No, 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 no. Esto tiene un nombre en la Biblia o en la teología y se le conoce como las teofanías. Y las teofanías, esta palabra se divide de dos palabras, perdón. Una, teo, Dios, y fanía, aparición. Entonces, lo que Moisés miró palpablemente fue una aparición de Dios, ¿correcto? Una aparición de Dios. Ahora bien, habiendo entendido eso, ¿estamos claros con eso? Habiendo entendido eso, sigamos a la otra, quiero ir avanzando. Ah, en la Biblia, Dios se va a manifestar de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu cosmovisión, eh, de acuerdo a tu teología y de acuerdo a tu capacidad, ¿correcto? Podemos ver muchos nombres de Dios, por lo menos podemos ver la palabra Elohim, que a Dios se le llama el Elohim, ¿correcto? Que es una palabra en plural que no la podemos desglosar ahorita por el tiempo. Pero también tenemos el Olán, el eterno, ¿correcto? Nombres que se le dan a Dios, que es en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos el Shaddai, el Dios todopoderoso, ¿correcto? El Shaddai, ¿correcto? Que él es poderoso, ¿no? También tenemos el Shaddai, ¿correcto? Sigamos más adelante. Y tenemos también los nombres de Dios, que uno de ellos es Adonai. Y esa palabra interesante, Adonai, ¿no? Que está en singular. El Señor amo, ¿correcto? O el Adonai, el Señor es mi Adonai, Él es mi Señor, Él es mi amo, ¿correcto? Y ese nombre tiene peso, ¿no? El Adonai, porque decir Dios, pero decirle mi Señor ya es otra cosa, ya son 10 pesos más. Jehová o Yahvé. Y en Jehová o Yahvé hay mucha especulación en cuanto a los nombres de Dios. Uno, porque una de las palabras que más se le llama a Dios es como Jehová, ¿correcto? Pero una de las cosas que debemos de entenderlas es que uno de los nombres más correctos es el Yahweh. Yahweh, porque el tetagramatón, que son como dos L's en el hebreo, que el tetagramatón no llevaba vocales, correcto, se le fue agregando para darle un nombre. Por eso el judío hoy en día no le llama ningún nombre, sino solamente Hashem, el sin nombre, porque tratan de omitir darle un nombre, porque dice la Biblia que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y fíjense la reverencia que tenían los judíos, que cuando hicieron la Septuaginta, ¿sabe lo que es la Septuaginta? Levanten la mano, ¿quién sabe lo que es la Septuaginta? Amén. 1, 2. Ok, entonces la mayoría ganó. Déjame explicarlo en 2 minutos. Las Septuaginta es la recopilación de los 70, en realidad eran 73, 72 por ahí. Ahora bien, Ptolomeo tenía una de las librerías más grandes, pero miró que le hacía falta el Torá, ¿correcto? Que el Torá estaba escrito en hebreo. Así que Ptolomeo llama a 70 hombres sacerdotes para que escribieran todo el Torá, los 5 libros de la ley, ¿correcto? Los escribieran, y a eso se le llama la Septuaginta, la transliteración del griego o al hebreo o al latín, ¿correcto? A eso se le llama la Septuaginta. Pero lo que quiero llegar es a esto, que como el judío tienen tanta reverencia al nombre de Dios que no lo pueden usar en vano. Nosotros hasta, bueno, en el lenguaje americano, hasta cuando usted estornuda dice, usted bendiga, God bless you. O por ahí anda, no sé si me acuerdo. Bless you, ¿no? Pero el judío no va a usar ese nombre en vano. Así que lo que ellos hacían cada vez que escribían y se topaban con el nombre de Dios, ellos ocupaban una pluma nueva
Y cuando escribían el nombre de Jehová o Yahweh o Hashem o Adonai, ellos decidían quemar esa pluma. La pregunta era ¿para qué? Porque ellos decían, con esta pluma que escribimos el nombre de Yahweh, no queremos que nunca más sea usada para otra cosa. Imagínate la reverencia que ellos tienen al nombre de Dios. O sea, no es cualquier cosa. También tenemos Adonai, Yahweh. Tenemos Jehová Jireh, ¿correcto? Él es Jehová Jireh. Sigamos a la otra. Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Que Él es mi proveedor. Estos eran nombres atribuidos a Dios. ¿Quién le puso este nombre a Dios? Se lo puso Agar, ¿se acuerdan? Cuando Dios proveyó, perdón, Abraham, correcto, cuando iba a sacrificar a Isaac, le dice, no lo hagas porque yo he provisto un cordero, correcto. Y ahí viene Abraham y le llama Jehová Jireh. También tenemos Jehová Rafa. Todos estos nombres los podemos ver en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa Jehová Rafa? Él es mi sanador. También tenemos Jehová Nisi. También tenemos, Él es mi estandarte, correcto, o sea, levanta banderas de victoria, correcto, esa palabra me gusta. Y tenemos Jehová Shalom. El Jehová Shalom significa paz. Y este Shalom no es algo externo, sino algo interno, como la palabra que creo que Mana Irma leyó, las bienaventuranzas, correcto, no sé si Mateo 5 al capítulo 7 por ahí. Pero la palabra bienaventuranza es la palabra en el griego makairos o makairo, que la palabra makairo no es algo externo, sino algo interno. O sea, tú no puedes experimentar el makairos de Dios sin antes Dios haber venido internamente a tu vida y poner gozo y paz en tu vida. Esa bienaventuranza que dice en el Sermón del Monte es algo que se produce internamente, no externamente. Ahora bien, sigamos a la otra. Pasemos los nombres a Christopher, pasemos todos los nombres y entremos a la Trinidad de Dios. Cuando hablamos, sigamos a la otra. Cuando llegamos ahí, cuando llegamos o hablamos de Dios, y esto es importante, cuando hablamos de Dios, se nos dice, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué si Dios, por qué existe el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Usted se ha preguntado eso? Pastor, entonces quiere decir que son tres dioses. No, es un Dios en tres diferentes personas, ¿correcto? Ahora bien, el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Hijo es Dios. Cada uno tiene su personalidad propia, pero no significa que sean tres, es uno solo. Ahora bien, pastor, se encuentra en la Biblia la palabra Trinidad en honor a la verdad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Escritura. Y esto quiero ser muy claro, hermanos, y ojo a esto. La palabra Trinidad no se encuentra en la Escritura, pero no significa de que no hayan indicios de que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Jesús dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, ¿correcto? Y le dice, por tanto, id, bautizarlos en nombre del Padre, en nombre del Hijo, ¿y qué? Y del Espíritu Santo, ¿correcto? Ahí tenemos tres. Pastor, otro versículo, sí, Mateo. Cuando Jesús estaba bautizando era el Hijo, la voz del Padre, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo que vino en forma de paloma. Ahí podemos ver la Trinidad. Son tres dioses, no, es uno solo, ¿correcto? Honestamente, ¿podemos entenderlo en una mente que nosotros no podemos entenderlo? Debemos de aceptarlo. Ahora bien, primero Dios Padre claramente es Dios. Esto, sigamos a la otra, creo que aquí vienen unos versículos. Y es que en toda la Biblia, iglesia, en toda la Biblia podemos ver, por ejemplo, tenemos segunda de Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahí tenemos las dos personas, y la comunión del Espíritu, ¿qué? Santo. Ahora bien, cada uno de ellos tienen su función. Primero lo podemos ver en Génesis capítulo 1, ¿correcto? En el principio de Bereshit bara Elohim, ¿correcto? Bereshit es principio, bara es esa palabra, bara se le atribuye a Dios, Elohim es Dios, pero esa palabra Elohim es una palabra en plural que significa o que está evidenciando Padre, Hijo, Espíritu Santo, que están trabajando en sinergismo, ¿correcto? Los tres están trabajando en eso. Ahora bien, podemos ver el Padre, Hijo, Espíritu Santo obrando, pero eso no significa de que sean tres. Ahora déjenme plasmar bien esto. Cada uno tiene su función, ¿correcto? Eso es muy importante comprenderlo. ¿Cuál es la función del Padre? ¿Alguien me quiere decir? ¿Cuál es la función de Dios?
Padre ordena, el Padre es juez, ¿correcto? También es juez, Padre ordena y Padre es juez, porque Él nos va a juzgar en aquel día, ¿correcto? Ahora bien, ¿cuál es la función del Hijo? Abogado, ¿cuál? Redentor, redentor, Él es el puente, ¿correcto? Entre el Padre y el Hijo. Muy bueno, muy bueno. Él es el redentor, el dicayo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Consolador, ¿qué más? Le falta una palabra, ando buscando del Espíritu. ¿Cuál? Guía, toda verdad y justicia. ¿Qué más? Consolador. ¿Cuál? El que redarguye de pecado a la persona, y eso es muy importante, no lo olviden. La función del Padre, juez. La función del Hijo, el abogado. La función del Espíritu Santo, el que nos redarguye de todo pecado. Y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Él. Entonces, si se da cuenta, cada persona tiene su función y no podemos pasarla por alto, ¿correcto? La función del Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo. Pero no significa que sean tres, cada uno tiene su función. Ahora bien, cuando hablamos de la función, una de las palabras, creo que Juan capítulo 14, cuando Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro, ¿qué? Consolador. La palabra consolador en el griego es paracleton, pero la palabra que me llama la atención es alon, y alon paracleton. Y esa alon paracleto significa, te voy a dar va a venir una persona con la misma esencia, con la misma divinidad, con la misma reverencia, con el mismo poder, con el mismo gobierno, con el mismo todo, la misma gloria. Lo que Jesús está evidenciando, yo me voy, pero vendrá el alon paracleton. O sea, no va a haber una diferencia en poder entre Él y yo, pero la función va a cambiar porque el Espíritu Santo va a santificar a la iglesia y la va a bautizar en el cuerpo del Espíritu, ¿correcto? Para que hoy se llame iglesia. O sea, el Espíritu Santo es aquella persona que cuando tú estás en pecado viene a tocar tu conciencia y te dice, tú estás mal ante Dios. Arrepiéntete. Esa es la función del Espíritu Santo, pero también la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia, como entre nosotros ahorita, cuando entonamos alabanza, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Ministrarte, ¿correcto? Él te ministra. Y en esa administración Él te está limpiando y te está enamorando más de quién? De Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo tiene sentimientos, claro. Santiago dice, capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Al caso habéis olvidado que el Espíritu Santo os anhela celosamente? Y me llama la atención esa palabra, que el Espíritu nos anhela, o sea, Él tiene un deseo, un amor por nosotros. Ahora bien, cuando miramos eso, la pregunta es, ¿Jesús tuvo necesidad del Espíritu Santo? ¿No o sí? ¿No? Levante la mano quien dicen que no, que sí. Ahora bien, yo se lo voy a mostrar que sí. Cuando vemos Mateo capítulo 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Y cuando vemos Lucas capítulo 4, también dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo por 40 días y 40 noches, ¿correcto? Y no pecó. Pero cuando miramos Lucas, dice que no solamente fue llevado por el Espíritu, sino que salió en el poder del Espíritu. O sea, ojo a esto, Jesús no, por lo menos en Marcos capítulo 1 podemos evidenciarlo, que Jesús no comenzó el ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Uno de los primeros y de las ciudades que Jesús más se mantuvo fue en Capernaum. Y uno de los primeros milagros fue aquel hombre que metieron, ¿correcto? Un endemoniado. Ahora bien, cuando miramos eso, de que Jesús siendo el Hijo de Dios, tuvo esta búsqueda con el Espíritu Santo, tuvo esta necesidad del Espíritu Santo que no comenzó un ministerio Jesús sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? La pregunta es, ¿qué concepto tenemos nosotros del Espíritu Santo? Ahora bien, Juan 10:30 dice, porque el Padre y yo, ¿qué? Somos uno solo. O sea, Jesús tenía los mismos atributos que tiene Dios, los tenía Cristo mismo. Jesús era omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él tuvo autoridad sobre el mar. Marcos capítulo 6 dice que él le dijo a la tempestad, enmudece y calla. Y todo se enmudeció, se montó sobre un pollino. Vaya a montarse de una vaca que nunca ha sido tocada.
Jesús lo hizo y no le pasó nada. Ahora bien, Jesús mostró que tenía poder sobre todas las cosas. Ahora bien, es importante la teología, claro, porque me hace ver que Dios no está como se nos enseñó, no está con un dedo señalador cuando tú pecas. Y muchas veces teníamos un concepto que Dios nos castigaba con un látigo. Y no, dice la Biblia que Dios nos llama al arrepentimiento, correcto, que el papel de Él es llamarnos. Y por eso entregó a su Hijo unigénito para poder acercarnos al Padre, ¿no? Así de que el papel de Dios, hermanos, Dios, pastor, si Dios es poderoso, si Dios es soberano, ¿por qué va a condenar al ser humano? Es que el plan de Dios nunca fue condenar al ser humano. No es el plan. Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20 dice que el infierno y el Hades fueron determinados para Satanás, el anticristo y el falso profeta, pero nunca para la creación, ¿correcto? Nunca para nosotros. El problema es que la misma justicia de Dios lo obliga bajo este contexto, lo obliga a hacer justicia. Y en pocas palabras, Él no puede permitir hacer una injusticia en que una hermana se porte bien y todos a recompensarlo por las buenas obras, y tal vez la hermana hizo lo que quiso aquí en la vida, ¿correcto? Y allá vamos a tener a un Dios soberano que vamos a tener que adorar, exaltar y sobre todas las cosas. Bueno, yo he terminado hasta ahora, podemos meternos más en la profundidad, pero creo que quedó más o menos claro quién es Dios en nuestra vida, si el papel que juega Dios. Dios está, no lo que dice Shakira, no que Dios hizo la creación y se fue de vacaciones. Y cuando vino un diluvio de demonios y que encontró un caos, no. Eh, Dios, Dios está presente ¿sabe usted cuál es el significante de ustedes y yo somos? Que con un segundo estamos en peligro que un cometa pase destruyendo la tierra, que si la luna se corre para acá una milésima, un centímetro, una pulgada, hermano, es un caos. Si el sol se hace más cerca de aquí la tierra, es un caos. O sea, así somos de frágiles ante Dios. Si estamos acá es por la pura gracia y mano poderosa de Dios.